Bienvenidos a Relatos de Terror, donde cada historia es un viaje a lo desconocido. Hoy les traemos un compilado de las mejores historias de terror. En el pequeño y pintoresco pueblo de Parral, enclavado entre montañas y rodeado por un espeso bosque, la vida transcurría en una calma casi pastoral. Los habitantes, dedicados a la agricultura y al cuidado de sus familias, vivían bajo el abrigo de la fe y la rutina. Sin embargo, la llegada del reverendo Samuel a la parroquia local marcó el inicio de una serie de eventos que romperían esa tranquilidad para siempre. Recién llegado de la ciudad, el reverendo Samuel era un hombre carismático y de palabra fácil. Su voz resonaba con fuerza y convicción desde el púlpito, proclamando que había venido a erradicar el mal y a pisotear al diablo bajo sus pies. Su entusiasmo pronto conquistó a la comunidad, que veía en él un líder espiritual capaz de guiarles en tiempos de incertidumbre. La iglesia, un antiguo edificio de piedra con vidrieras coloridas que relataban pasajes bíblicos, se llenaba cada domingo de fieles deseosos de escuchar sus sermones. Bajo la apariencia de un hombre devoto y dedicado, el reverendo escondía oscuros secretos y apetitos insaciables que no tardarían en salir a la luz. María, una joven de belleza inocente y espíritu inquieto, fue la primera en caer bajo el influjo del reverendo. Atraída por su fervor y sus promesas de redención, comenzó a visitarlo en la sacristía, donde sus conversaciones sobre fe y moralidad derivaron rápidamente en encuentros más íntimos. Pronto, otras jóvenes del pueblo siguieron el mismo camino, todas atraídas por el mismo magnetismo oscuro que emanaba de Samuel. Las cosas comenzaron a torcerse cuando Clara, una de las chicas, empezó a tener pesadillas recurrentes. Soñaba con figuras oscuras y ritos extraños en los que participaban las demás jóvenes y el reverendo. Estas visiones la atormentaban día y noche, llevándola al borde de la locura. Desesperada, decidió confesar todo a su madre, quien, horrorizada, acudió al consejo de ancianos del pueblo. La noticia se esparció como la pólvora, y el rumor de que el reverendo Samuel estaba involucrado en prácticas oscuras y depravadas alcanzó a todos los rincones de Parral. La iglesia, antes un lugar de refugio, se convirtió en un foco de miedo y desconfianza. El ambiente se enrareció, y las miradas de los aldeanos se volvieron hacia el reverendo, llenas de sospecha y repulsión. El reverendo Samuel, al percibir que su dominio sobre el pueblo comenzaba a desmoronarse, tomó medidas desesperadas. Reunió a las chicas en la iglesia una noche, asegurándoles que todo era un malentendido y que necesitaban realizar un ritual para purificar el lugar y sus almas. Las jóvenes, aterradas pero aún bajo su influencia, accedieron a participar. El ritual, sin embargo, no fue lo que esperaban. En lugar de purificación, Samuel invocó fuerzas oscuras que respondieron a su llamado con furia. La iglesia se llenó de sombras danzantes y un frío penetrante que parecía surgir de las mismas entrañas de la tierra. Las chicas, presas del pánico, intentaron escapar, pero las puertas se cerraron con un estruendo sobrenatural. Entre gritos y llantos, las jóvenes se dieron cuenta de que habían sido engañadas. La figura del reverendo, antes imponente y segura, se desmoronó en una carcajada desesperada mientras las sombras lo rodeaban, susurrando promesas de tormento eterno. En un último acto de desafío, Clara, la más valiente, tomó una cruz de hierro y la arrojó hacia Samuel, interrumpiendo el ritual y dispersando temporalmente las sombras. El pueblo, alertado por los ruidos y las luces que emanaban de la iglesia, acudió en masa al lugar. Forzaron las puertas y encontraron a las chicas temblando de miedo y al reverendo Samuel arrodillado, balbuceando incoherencias. Fue llevado a juicio ante el Consejo de Ancianos, donde confesó sus crímenes entre llantos y súplicas de perdón. Samuel fue condenado al exilio, pero la verdadera sentencia llegó mucho después. Vagó por los caminos, rechazado por cada comunidad que encontraba, hasta que su salud se deterioró. Murió solo y olvidado en un pequeño pueblo, pero su espíritu inquieto no encontró descanso. Los rumores dicen que su alma, atormentada, aún
los alrededores de Parral, buscando redención por los pecados que cometió. La iglesia, tras los eventos de esa noche, fue clausurada y nunca volvió a abrir sus puertas. Los habitantes de Parral aprendieron a no confiar ciegamente en aquellos que proclamaban tener la verdad y la salvación, y una atmósfera de desconfianza y precaución se instaló en el corazón de la comunidad. Los ecos de la maldición del reverendo Samuel resonaron por generaciones, recordando a todos que el mal puede esconderse bajo las apariencias más santas y que la verdadera fe reside en el corazón y no en las palabras grandilocuentes de los hombres. En el mismo pueblo de Parral, aún sacudido por los oscuros eventos relacionados con el reverendo Samuel, el ambiente se había vuelto tenso y lleno de susurros. Las historias de brujería y prácticas oscuras seguían rondando y la sombra del pasado parecía querer aferrarse al presente. María, ahora una joven adulta, se encontraba luchando por encontrar su lugar en una comunidad que todavía guardaba secretos oscuros. Su curiosidad, que había sido una vez su mayor debilidad, seguía ardiendo con una intensidad que no podía ignorar. Había escuchado rumores de que algunas de sus antiguas amigas se habían involucrado en prácticas de brujería y, sintiéndose traída por el misterio y la necesidad de respuestas, decidió investigar por sí misma. Una noche de luna llena, María siguió a un pequeño grupo de mujeres jóvenes hacia el bosque, guiada por las luces de las velas que portaban. Las chicas, vestidas con túnicas negras, caminaban en silencio, susurrando encantamientos que parecían resonar con la misma energía de la tierra. María se mantuvo a una distancia segura, observando cómo llegaban a un claro donde un círculo de piedras marcaba el lugar de sus rituales. Desde su escondite detrás de un árbol, vio cómo las chicas formaban un círculo, encendiendo velas y colocando objetos extraños en el centro. Una de ellas, Ana, comenzó a recitar palabras en un idioma antiguo que María no reconocía. El aire se volvió denso y pesado, y una sensación de inquietud se apoderó de ella. Decidida a descubrir la verdad, salió de su escondite y se acercó al grupo. Las chicas se sorprendieron al verla, pero Ana, con una sonrisa fría, la invitó a unirse. María, aunque nerviosa, aceptó. Ana explicó que las prácticas que realizaban eran para obtener poder y conocimiento, y que solo invocaban espíritus benévolos. María, sin embargo, no pudo evitar notar la oscuridad en los ojos de sus antiguas amigas. A medida que la noche avanzaba, los rituales se volvieron más intensos. María observó con creciente inquietud cómo Ana trazaba símbolos en el suelo y recitaba conjuros cada vez más oscuros. De repente, una figura sombría emergió del centro del círculo, una entidad que parecía absorber la luz de las velas y proyectar una sombra aterradora sobre todos. Las chicas, lejos de mostrar miedo, comenzaron a reír y a bailar alrededor de la figura como si estuvieran poseídas por una fuerza sobrenatural. María, sintiendo un terror creciente, intentó retroceder, pero sus pies parecían estar clavados en el suelo. La entidad oscura se volvió hacia ella, sus ojos vacíos y llenos de promesas de tormento. Desesperada, María gritó por ayuda, pero su voz fue absorbida por la oscuridad que la rodeaba. Ana, con una expresión de éxtasis en su rostro, se acercó a ella y le susurró al oído: «Tú también puedes tener este poder, solo tienes que aceptar nuestra oferta». María, sintiendo que su voluntad estaba siendo erosionada, luchó contra la influencia de la entidad. En un último esfuerzo por liberarse, recordó las enseñanzas de su abuela sobre la protección espiritual. Con todas sus fuerzas, recitó una oración que había aprendido de niña, invocando a las fuerzas de la luz para protegerla. La entidad oscura se retorció y gritó, y las chicas retrocedieron, sorprendidas y aterrorizadas. Una luz brillante envolvió a María, y la entidad fue disipada en un destello cegador. Las chicas, liberadas del trance, cayeron al suelo, desorientadas y asustadas. Ana, recuperándose, miró a María con odio, pero también con una extraña mezcla de respeto y temor. «Eres más fuerte de lo que pensé», murmuró antes de desvanecerse en la oscuridad del bosque junto a las demás. María, aún temblando,
se alejó del claro, prometiéndose a sí misma no volver a acercarse a ese lugar. Sabía que el peligro no había terminado, pero también que había encontrado una fuerza interior que nunca había imaginado tener. Al regresar al pueblo, decidió que debía compartir su experiencia y advertir a los demás sobre los peligros que acechaban en la oscuridad. Los días siguientes, María habló con los ancianos del pueblo y con las familias de las chicas involucradas. Poco a poco, la verdad salió a la luz y las prácticas de brujería fueron erradicadas con la ayuda de exorcistas y protectores espirituales. Ana y las otras chicas fueron enviadas a un convento para recibir ayuda y rehabilitación. El pueblo, una vez más, comenzó a sanar. María se convirtió en un símbolo de esperanza y fortaleza, y su historia sirvió como un recordatorio de que, incluso en los tiempos más oscuros, la luz puede prevalecer. Parral, aunque marcado por su pasado, encontró un nuevo comienzo, y sus habitantes aprendieron a valorar la fe, la comunidad y la protección mutua por encima de todo. Carlos siempre había sentido una conexión especial con su abuela, Julia, una mujer fuerte y valiente que había criado a sus hijos y nietos con amor y dedicación. Sin embargo, en los últimos años, Julia había empezado a mostrar signos de una enfermedad mental que los médicos diagnosticaron como esquizofrenia. Veía figuras oscuras y escuchaba voces que le susurraban secretos aterradores. La familia, preocupada, decidió internarla en un hospital especializado. Carlos visitaba a su abuela regularmente, intentando comprender su sufrimiento y brindarle consuelo. Durante una de sus visitas, conoció a un enfermero llamado Alejandro. Este hombre de aspecto amable y ojos cansados parecía tener una conexión especial con Julia. Alejandro le explicó a Carlos que su abuela no estaba loca, simplemente tenía la capacidad de ver cosas que otros no podían. Le entregó un collar con un extraño amuleto y le dijo que si lo llevaba, podría ver lo mismo que su abuela. Desesperado por entender mejor lo que atormentaba a Julia, Carlos aceptó el amuleto y se lo colgó al cuello. Esa misma noche, al regresar a casa, notó que el ambiente se volvía denso y pesado. Las sombras parecían alargarse y moverse con vida propia. Carlos intentó ignorarlo, atribuyéndolo al cansancio y al estrés, pero cuando fue a la cocina a beber agua, vio algo que le hizo soltar el vaso y retroceder con un grito ahogado. Una figura oscura, con ojos brillantes como brasas encendidas, estaba parada en la esquina de la habitación, observándolo fijamente. Carlos sintió un frío helado recorrer su cuerpo mientras la figura avanzaba lentamente hacia él. Intentó moverse, pero sus piernas parecían de plomo. En un acto de desesperación, cerró los ojos y comenzó a recitar una oración que su abuela le había enseñado cuando era niño. Al abrir los ojos, la figura había desaparecido, pero la sensación de ser observado persistía. Esa noche, Carlos no pudo dormir. Las sombras en su habitación parecían moverse por su cuenta, y voces susurrantes llenaban el aire con promesas y advertencias. Al día siguiente, decidido a obtener respuestas, volvió al hospital para hablar con Alejandro. El enfermero lo recibió con una expresión grave. Sabía que esto podría pasar, dijo. El amuleto te permite ver el mundo como tu abuela lo ve, pero también te expone a los peligros que ella enfrenta. Las figuras que ves son entidades atrapadas entre nuestro mundo y el siguiente. Algunas son benignas, pero otras buscan alimentarse de nuestro miedo y nuestra energía. Carlos, aunque aterrorizado, se negó a devolver el amuleto. Quiero ayudar a mi abuela. Quiero entender qué le está pasando realmente. Alejandro asintió y le dio un libro antiguo lleno de conjuros y rituales de protección. Esto te ayudará a mantener a raya a las entidades malignas. Pero ten cuidado. El amuleto también te convierte en un faro para estas entidades. Debes ser fuerte y estar siempre alerta. Esa noche, Carlos preparó su casa siguiendo las instrucciones del libro. Colocó velas y amuletos protectores en cada habitación y trazó círculos de sal alrededor de su cama. A medida que avanzaba la noche, las sombras comenzaron a agitarse de nuevo,
Pero esta vez, Carlos estaba preparado. Recitó los conjuros y encendió las velas, creando una barrera de luz que mantuvo a raya a las figuras oscuras. Con el tiempo, Carlos se acostumbró a vivir entre dos mundos. Aprendió a distinguir entre las entidades benignas y las malignas, y se convirtió en un protector para su abuela y para él mismo. Visitaba a Julia con más frecuencia, y juntos compartían historias sobre las cosas que veían y las formas en que luchaban contra las sombras. Un día, mientras conversaban en la sala del hospital, Julia le reveló a Carlos un secreto que había guardado durante años. Cuando era joven, me encontré con un hombre que me dio el mismo amuleto que tú llevas ahora. Me dijo que tenía un don, pero nunca supe cómo usarlo adecuadamente. Por eso, siempre he sido perseguida por estas entidades. Pero ahora que estás aquí, siento que podemos enfrentarlas juntos. Carlos abrazó a su abuela, sintiendo una conexión más profunda que nunca. Juntos, decidieron investigar más sobre el origen del amuleto y la verdadera naturaleza de las entidades que los acechaban. Descubrieron que su familia tenía una larga historia de mujeres con el don de ver el más allá, y que el amuleto había sido pasado de generación en generación como una herramienta de protección y conocimiento. Con esta nueva información, Carlos y Julia comenzaron a realizar rituales más complejos y a establecer contacto con entidades benévolas que les enseñaron cómo protegerse y cómo ayudar a otras almas atrapadas. Su casa se convirtió en un santuario, no solo para ellos, sino para todos aquellos que buscaban refugio de las sombras. A medida que su conocimiento y habilidades crecían, también lo hacía su reputación. Personas de todo el pueblo y de lugares lejanos venían a pedir su ayuda y consejo. Carlos y Julia, ahora conocidos como los guardianes de las sombras, dedicaron sus vidas a proteger a los inocentes y a mantener el equilibrio entre el mundo de los vivos y el de los muertos. El amuleto, lejos de ser una maldición, se convirtió en un símbolo de esperanza y fortaleza. Carlos, con la guía de su abuela, aprendió a dominar su don y a usarlo para el bien, y aunque las sombras nunca desaparecieron por completo, siempre supieron que mientras permanecieran juntos, podrían enfrentarlas y prevalecer. La historia de Carlos y Julia se transmitió de generación en generación, convirtiéndose en una leyenda local que recordaba a todos que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la familia y el amor siempre pueden prevalecer. La escuela primaria de Parral, un edificio antiguo con paredes de ladrillo desgastadas y ventanas altas, tenía una atmósfera que oscilaba entre lo acogedor y lo inquietante. Durante el día, era un lugar lleno de risas infantiles y el bullicio de la vida escolar. Pero por la noche, la escuela se transformaba en un lugar de sombras alargadas y silencios profundos. Un grupo de 3 amigas, Laura, Ana y Marta, decidieron un día regresar a la escuela después de la fiesta de fin de año para recoger los dulces y juguetes que se habían quedado después de romper la piñata. La idea parecía emocionante y un poco traviesa. Una aventura nocturna en un lugar familiar pero extraño bajo la luz de la luna. Esa noche, las 3 niñas esperaron a que sus padres se durmieran antes de escabullirse de sus casas. Equipadas con linternas y mochilas, se dirigieron a la escuela. La reja principal, que normalmente estaba cerrada con candado, extrañamente no ofreció resistencia. Entraron sin problemas, sintiendo una mezcla de nervios y emoción. El patio de la escuela, iluminado débilmente por la luz de la luna, estaba desierto. Las decoraciones de la fiesta aún colgaban, balanceándose ligeramente con el viento. Las chicas se movieron rápidamente hacia los salones, recogiendo dulces y pequeños juguetes que habían quedado olvidados. Reían y bromeaban, disfrutando de la libertad y la aventura. Sin embargo, cuando decidieron regresar a casa, se dieron cuenta de que la reja principal estaba cerrada con un candado que no habían visto antes. Intentaron abrirla, pero fue en vano. El pánico comenzó a asentarse mientras buscaban desesperadamente otra salida. Fue entonces cuando escucharon unos pasos pesados resonar en el pasillo principal de la escuela. «¿Quién anda ahí?», gritó Laura tratando de sonar valiente.
De las sombras emergió un hombre alto y robusto con un uniforme de conserje. Su rostro estaba medio oculto por la oscuridad, pero su voz resonó firme y amenazante. ¿Qué están haciendo aquí a esta hora? La escuela está cerrada. Nadie debe estar aquí. Las niñas, aterrorizadas, explicaron rápidamente su situación, esperando que el conserje las ayudara a salir. Sin embargo, el hombre no mostró ninguna intención de ayudarlas. En cambio, se acercó más y su rostro se iluminó levemente bajo la luz de la luna, revelando una expresión de enojo y algo más siniestro. «Van a quedarse aquí como castigo por entrar sin permiso», dijo con una voz que no admitía réplica. «Vayan al salón de actos y esperen ahí. No se muevan». Las niñas, sin otra opción, obedecieron. El salón de actos era un lugar grande y vacío, con sillas apiladas y un escenario al fondo. Se sentaron juntas, temblando de miedo, mientras el conserje cerraba la puerta detrás de ellas. La habitación estaba fría y oscura, y los sonidos del exterior parecían distorsionados y lejanos. Laura intentó tranquilizar a sus amigas, sugiriendo que el conserje simplemente estaba tratando de asustarlas y que todo estaría bien por la mañana. Sin embargo, una sensación de peligro inminente llenaba el aire, y cada pequeño ruido hacía que las niñas saltaran de sus asientos. De repente, Ana señaló algo en una esquina del salón. «Miren eso», susurró, señalando con el dedo tembloroso. Una figura oscura, indistinguible pero claramente humana, se encontraba en la esquina, observándolas. La figura avanzó lentamente hacia ellas, y la luz de las linternas reveló un rostro pálido y demacrado, con ojos que parecían pozos sin fondo. Las niñas gritaron y retrocedieron, buscando desesperadamente una salida. La puerta estaba cerrada con llave, y las ventanas eran demasiado altas para alcanzarlas. La figura avanzaba lentamente, como disfrutando de su terror. Fue entonces cuando Marta recordó haber visto una puerta trasera en el escenario que podría llevarlas a los vestuarios y posiblemente a una salida. «¡Por aquí!», gritó, y las tres corrieron hacia el escenario, subiendo los escalones con rapidez. Encontraron la puerta y la abrieron con fuerza, entrando en un pasillo oscuro que llevaba a los vestuarios. La figura las seguía de cerca y sus pasos resonaban en el eco del pasillo. Las niñas corrieron por el pasillo, encontrando finalmente una puerta que daba al exterior. Respiraron aliviadas al sentir el aire fresco en sus rostros, pero al mirar hacia atrás, vieron que la figura había desaparecido. La escuela, silenciosa y ominosa, parecía observarlas con una presencia maligna. Sin perder más tiempo, corrieron hacia la reja, esperando encontrar una manera de escalarla o abrirla. Para su sorpresa, la reja estaba abierta. No había ningún candado a la vista. Salieron rápidamente, corriendo hacia sus casas sin mirar atrás. Esa noche, ninguna de ellas pudo dormir, y al día siguiente contaron a sus padres lo sucedido. Los padres, preocupados, acudieron a la escuela para confrontar al conserje. Pero cuando llegaron, se encontraron con una sorpresa aún mayor. El verdadero conserje, un anciano amable que todos conocían, estaba allí, desconcertado y negando haber estado en la escuela la noche anterior. La policía fue llamada y se realizó una investigación. Descubrieron que el hombre que las niñas habían visto no era el conserje, sino un antiguo trabajador de la escuela que había sido despedido años atrás por comportamiento sospechoso. Había desaparecido sin dejar rastro poco después. La escuela, con su historia de eventos extraños y ahora este incidente, cerró sus puertas temporalmente para una investigación más profunda. Las niñas, aunque asustadas, se sintieron aliviadas de haber sobrevivido a la experiencia, pero el recuerdo de aquella noche quedó grabado en sus mentes para siempre. El pueblo de Parral, ya marcado por eventos oscuros, se sumergió en rumores y especulaciones. La historia del conserje fantasma se convirtió en una leyenda local y la escuela, aunque eventualmente reabierta, nunca volvió a ser la misma. Las sombras en sus pasillos parecían un poco más largas y el silencio de la noche un poco más inquietante,
recordando a todos que algunos misterios nunca deberían ser desentrañados. Javier, un joven trabajador de una empresa de seguridad, acostumbraba regresar a casa tarde por la noche después de su turno. Su camino lo llevaba a través de un tranquilo vecindario, donde las luces de las casas se apagaban temprano y las calles quedaban sumidas en un silencio casi absoluto. Una noche, mientras caminaba por una calle particularmente oscura, Javier escuchó unos gritos que sobresalían por encima de la música que sonaba en sus auriculares. Se detuvo, sacándose los auriculares para identificar de dónde provenían esos gritos. Giró la cabeza y vio que venían de una casa cercana, una vivienda antigua y desvencijada que parecía fuera de lugar en ese barrio tranquilo. La curiosidad y la preocupación se apoderaron de él y decidió acercarse para ver qué estaba pasando. Al llegar a la casa, se encontró con una escena caótica. Un grupo de personas se había reunido frente a la puerta principal, sus rostros llenos de miedo y desconcierto. En el centro de este tumulto estaba una joven mujer tirada en el suelo, convulsionándose y gritando de manera desgarradora. La gente susurraba entre ellos, algunos rezaban y otros lloraban. «Está poseída», dijo alguien con voz temblorosa. Javier, aún escéptico, trató de abrirse paso entre la multitud para ver mejor. Fue entonces cuando vio a dos pastores evangélicos acercándose a la joven. Uno de ellos llevaba una Biblia en la mano, mientras el otro sostenía un crucifijo. Los pastores comenzaron a rezar en voz alta, invocando el nombre de Jesús y pidiendo la liberación de la joven. Sus palabras eran firmes y llenas de convicción, pero la reacción de la joven se volvió aún más violenta. Sus gritos se intensificaron y comenzó a hablar en lenguas extrañas, su voz cambiando de tono y resonando con una fuerza antinatural. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. No podía apartar la vista de la escena que se desarrollaba ante él. Los ojos de la joven, vidriosos y en blanco, parecían mirar directamente a su alma. De repente, la joven soltó una risa espeluznante que hizo que todos retrocedieran un paso. «Nunca la dejaré», gritó con una voz que no parecía la suya, sino la de un anciano lleno de odio. El pastor con el crucifijo se acercó más, colocando el símbolo sagrado en la frente de la joven. «En el nombre de Jesús, te ordeno que salgas», clamó con autoridad. La joven se retorció y sus gritos se convirtieron en sollozos. Javier, incapaz de moverse, sintió que el tiempo se ralentizaba. Cada segundo se prolongaba en una eternidad de terror y tensión. Finalmente, tras lo que parecieron horas, la joven se desplomó en el suelo, completamente inmóvil. Un silencio pesado cayó sobre la multitud. El segundo pastor se arrodilló junto a ella, colocando su mano sobre su frente y continuando con sus rezos, aunque en un tono más suave. Poco a poco, la joven abrió los ojos, sus pupilas volviendo a la normalidad. Parecía confundida y débil, pero la maldad que la había poseído había desaparecido. La gente comenzó a murmurar en señal de alivio y a dar gracias a Dios por la liberación. Javier, aún impactado, se apartó de la multitud, tratando de procesar lo que acababa de presenciar. No era un hombre particularmente religioso, pero lo que había visto esa noche desafió todas sus creencias y lo dejó con una profunda sensación de inquietud. Decidió seguir su camino a casa, pero el recuerdo de la joven poseída y el poder de las oraciones de los pastores no lo abandonaron. Durante las siguientes noches, tuvo pesadillas recurrentes en las que revivía esos momentos, siempre con la sensación de que algo oscuro y maligno lo acechaba. Javier, buscando respuestas y consuelo, comenzó a investigar más sobre exorcismos y posesiones. Leyó libros, miró documentales y habló con personas que habían tenido experiencias similares. Cuanto más aprendía, más se daba cuenta de la complejidad y el misterio que rodeaban estos fenómenos. Un día, decidió visitar a uno de los pastores que había estado presente durante el exorcismo. Lo encontró en una pequeña iglesia en las afueras de la ciudad. El pastor, al verlo, lo recibió con una sonrisa comprensiva. «Sabía que vendrías», dijo.
Lo que viste esa noche no es fácil de olvidar. Javier compartió sus experiencias y sus temores con el pastor, quien lo escuchó pacientemente. El mal existe, Javier, dijo el pastor finalmente, y a veces se manifiesta de maneras que son difíciles de comprender. Pero también existe el bien, y es nuestro deber enfrentarlo con fe y valentía. El pastor le ofreció a Javier un pequeño crucifijo y le enseñó algunas oraciones de protección. Lleva esto contigo, le dijo, y recuerda que no estás solo. La fe y la comunidad pueden ser tus mayores defensas contra el mal. Javier agradeció al pastor y se fue de la iglesia sintiéndose un poco más tranquilo. Aunque las pesadillas no desaparecieron por completo, comenzó a sentir que tenía las herramientas para enfrentarlas. Se unió a un grupo de apoyo en la iglesia y encontró consuelo en compartir sus experiencias con otros que habían pasado por situaciones similares. Con el tiempo, las sombras que lo habían perseguido comenzaron a desvanecerse y Javier encontró una nueva fortaleza en su fe. Nunca olvidó lo que había visto aquella noche en la calle, pero aprendió a vivir con ello y a usar esa experiencia para ayudar a otros. La historia de la joven poseída y el exorcismo en la calle se convirtió en una leyenda en el vecindario, una advertencia y un recordatorio de que el mal puede acechar en los lugares más inesperados, pero también que con fe y comunidad cualquier oscuridad puede ser enfrentada y superada. Miguel era un joven universitario, apasionado por la historia y la arquitectura antigua. Sus caminatas nocturnas por su barrio no solo le servían para despejar la mente después de largas horas de estudio, sino también para explorar y admirar los viejos edificios y las historias que estos guardaban. Una noche de luna llena, mientras paseaba por una calle tranquila, se encontró con una escena que lo llevaría a vivir una experiencia inolvidable. La luz de la luna iluminaba tenuemente la calle desierta, y el sonido de sus pasos resonaba en el silencio de la noche. De repente, vio a una anciana que caminaba con dificultad, tambaleándose ligeramente. Se acercó a ella con preocupación. «¿Está usted bien, señora?», preguntó Miguel con suavidad. La anciana levantó la vista y sus ojos, llenos de desesperación y tristeza, encontraron los de Miguel. «Estoy perdida y necesito llegar a la iglesia cercana para rezar. ¿Podrías acompañarme? No puedo hacerlo sola», dijo con una voz débil y temblorosa. Miguel, conmovido por su situación, asintió. «Claro, la acompañaré». Tomó el brazo de la anciana y juntos caminaron hacia la iglesia. Esta no era una iglesia cualquiera. Era un edificio antiguo y abandonado en las afueras del barrio, conocido por las historias y leyendas que circulaban entre los vecinos. La gente evitaba el lugar, considerándolo maldito y lleno de presencias sobrenaturales. A medida que se acercaban a la iglesia, la atmósfera se volvía más densa y fría. Miguel sentía un escalofrío recorrer su cuerpo, pero decidió ignorarlo, concentrado en ayudar a la anciana. Ella le habló sobre tiempos pasados, cuando la iglesia era un lugar de refugio y paz para la comunidad. Finalmente, llegaron al antiguo edificio. La iglesia, con su fachada deteriorada y sus vitrales rotos, se alzaba ante ellos como un gigante dormido. La puerta principal estaba entreabierta, como si los invitara a entrar. La anciana le pidió a Miguel que esperara afuera mientras ella rezaba. A pesar de lo extraño de la situación, Miguel accedió y se quedó en la puerta, vigilando. El tiempo pasó y la anciana no regresaba. Miguel comenzó a preocuparse y decidió entrar a buscarla. Al cruzar el umbral, sintió un aire helado que parecía absorber toda la calidez de su cuerpo. La iglesia estaba en penumbra, iluminada solo por la luz de la luna que se filtraba a través de los vidrios rotos. Miguel, una voz susurrante lo llamó desde el altar. Al levantar la vista, vio a la anciana arrodillada, rezando fervorosamente. Sus palabras eran un murmullo constante e ininteligible que resonaba en las paredes vacías. Miguel avanzó con cautela, su corazón latiendo con fuerza. Al acercarse, la anciana se giró hacia él, su rostro iluminado por una extraña luz interna.
Sus ojos, antes llenos de desesperación, ahora brillaban con una intensidad sobrenatural. «Gracias por traerme aquí», dijo la anciana con una voz que parecía resonar en múltiples tonos. «Pero ahora debes irte. Este no es un lugar para los vivos». Miguel retrocedió, el miedo creciendo en su interior. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, tratando de mantener la calma. La anciana se levantó lentamente, su figura ahora erguida y llena de una energía inquietante. «Soy un espíritu atrapado en este lugar, buscando redención por mis pecados. Cada noche vago por el mundo, buscando a alguien que me ayude a rezar, alguien que me acompañe en mi penitencia. Pero ahora que has venido, debes irte antes de que sea demasiado tarde». Miguel sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Sin pensarlo dos veces, se dio la vuelta y corrió hacia la puerta. Pero antes de salir, escuchó el último susurro de la anciana, una súplica que resonó en su mente durante mucho tiempo después. «Reza por mí». De vuelta en la calle, Miguel se detuvo para recuperar el aliento. Miró hacia la iglesia y vio cómo la figura de la anciana se desvanecía en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. Sin embargo, las historias que le había contado y la experiencia vivida eran demasiado reales para ser simplemente un sueño o una alucinación. Al día siguiente, Miguel no pudo quitarse de la cabeza el encuentro de la noche anterior. Decidió investigar más sobre la iglesia y la anciana. Habló con los vecinos más viejos, quienes le contaron historias sobre una mujer llamada Doña Carmen, que solía rezar fervorosamente en esa iglesia antes de que cerrara. Se decía que había muerto trágicamente en un incendio que había destruido parte del edificio y que su espíritu no había encontrado descanso desde entonces. Con esta nueva información, Miguel volvió a la iglesia la noche siguiente, armado con velas y un libro de oraciones. Decidió cumplir la última petición de la anciana y rezar por su alma. Encendió las velas y comenzó a recitar las oraciones, su voz resonando en el vacío del templo abandonado. A medida que avanzaba en sus rezos, sintió una presencia cálida a su lado. No tuvo que mirar para saber que la anciana estaba allí, escuchando y agradeciendo su esfuerzo. Después de lo que pareció una eternidad, Miguel terminó su oración y sintió una paz inusual llenar el lugar. Al salir de la iglesia, se volvió para mirar una última vez. En la entrada, la figura de la anciana se desvanecía lentamente, pero esta vez con una expresión de gratitud y paz en su rostro. Miguel sonrió, sintiendo que había cumplido con una misión importante. Desde entonces, la iglesia abandonada dejó de ser un lugar temido. Poco a poco, los vecinos comenzaron a reparar el edificio y a usarlo nuevamente como un centro comunitario. Miguel, aunque nunca volvió a ver a la anciana, siempre sintió su presencia protectora cuando pasaba por allí. La historia de Miguel y la anciana del templo abandonado se convirtió en una leyenda en el barrio, un recordatorio de que incluso los espíritus inquietos pueden encontrar paz con un poco de ayuda y compasión. Y Miguel, habiendo enfrentado sus miedos y ayudado a un alma en pena, encontró en esa experiencia un propósito renovado y una conexión más profunda con el mundo espiritual. Un año después, la iglesia había sido completamente restaurada y reabierta como un centro comunitario. Miguel se convirtió en un voluntario activo, ayudando a organizar eventos y actividades para la comunidad. Su experiencia con Doña Carmen no solo le había dado un propósito, sino que también había fortalecido su fe y su deseo de ayudar a los demás. En una tarde soleada, mientras organizaba una colecta de alimentos, una anciana se le acercó. «Gracias por lo que hiciste por Doña Carmen», dijo con una sonrisa sabia. Miguel la miró con sorpresa. «Ella fue mi madre. Siempre supe que su espíritu no había encontrado paz, pero gracias a ti, finalmente la encontró». Miguel, conmovido, abrazó a la mujer. «Fue un honor ayudarla y un honor conocerla a usted».
La anciana asintió. Ella siempre decía que un alma buena la ayudaría. Y lo hiciste. Nunca olvides el poder de la fe y la compasión. Desde ese día, Miguel se sintió aún más conectado con su misión. La historia de la anciana del templo abandonado no solo se convirtió en una leyenda local, sino también en una inspiración para muchos. Miguel continuó trabajando incansablemente por su comunidad, siempre recordando que un pequeño acto de compasión puede tener un impacto duradero y profundo. Y así, en las noches tranquilas bajo la luz de la luna, Miguel a veces sentía una suave brisa y una cálida presencia, como un susurro de gratitud y paz. Sabía que doña Carmen estaba en paz, y eso le daba la fuerza para seguir adelante, ayudando a aquellos que necesitaban su luz en los momentos más oscuros. Luis, un joven que trabajaba como vigilante nocturno en una fábrica en las afueras de Parral, solía caminar por las tranquilas calles del pueblo después de su turno. La soledad de la madrugada y la frescura del aire le daban una sensación de libertad y tranquilidad que disfrutaba profundamente. Sin embargo, una noche su rutina se vio perturbada por un encuentro aterrador que marcaría su vida para siempre. Era una noche sin luna, y el cielo estaba cubierto de nubes oscuras que prometían lluvia. Luis caminaba por un sendero bordeado de árboles, sumido en sus pensamientos, cuando notó que algo lo seguía. Al principio, creyó que era solo su imaginación, pero al girar la cabeza, vio una figura oscura a unos metros de distancia. Se trataba de un perro negro, más grande de lo normal, con ojos rojos brillantes que lo observaban fijamente. Luis sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. El perro no emitía ningún sonido, solo se mantenía inmóvil, mirándolo con una intensidad que lo dejó paralizado. Sin apartar la vista del animal, Luis retrocedió lentamente, tratando de mantener la calma. El perro comenzó a avanzar, sus movimientos fluidos y silenciosos. Luis sintió que su corazón se aceleraba. Intentó gritar, pero ningún sonido salió de su garganta. En un acto de desesperación, comenzó a correr, esperando dejar atrás a la criatura. Pero cada vez que miraba hacia atrás, el perro seguía allí, sus ojos rojos perforando la oscuridad. Finalmente, llegó a la puerta de su casa, jadeando y con el cuerpo empapado en sudor frío. Miró una última vez hacia la calle antes de entrar y cerrar la puerta de golpe. El perro se había detenido en la acera, observándolo aún con esos ojos infernales. Luis se deslizó por la puerta y se quedó sentado en el suelo, tratando de recuperar el aliento y calmar su mente. Esa noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía los ojos rojos del perro, brillando en la oscuridad. Al día siguiente, compartió su experiencia con sus compañeros de trabajo, esperando encontrar una explicación racional. Algunos se rieron, diciéndole que probablemente había imaginado todo debido al cansancio. Otros, sin embargo, le hablaron de la leyenda del perro del infierno, un ser demoníaco que acechaba en la oscuridad, buscando almas para arrastrarlas al abismo. Luis trató de ignorar las historias, pero no pudo sacarse de la cabeza la imagen del perro. Las noches siguientes, evitó caminar solo y se aseguraba de llegar a casa antes de que cayera la noche. Sin embargo, la sensación de ser observado nunca lo abandonó. Los ojos rojos del perro lo seguían en sus sueños y en los reflejos de las ventanas, como si la criatura hubiera dejado una marca en su alma. Una noche, mientras volvía a casa después de un largo turno, Luis decidió enfrentarse a su miedo. Caminó deliberadamente por el mismo sendero donde había visto al perro por primera vez. Su corazón latía con fuerza, pero se obligó a mantener la calma. A mitad del camino, lo vio nuevamente. El perro estaba allí, esperándolo. «¿Qué quieres de mí?», gritó Luis, su voz resonando en la oscuridad. El perro avanzó lentamente, sus ojos brillando con una intensidad sobrenatural. Luis sintió un frío penetrante envolverlo, pero se mantuvo firme. «Déjame en paz», volvió a gritar, esta vez con más fuerza. Para su sorpresa, el perro se detuvo.
Los ojos rojos se volvieron más intensos, pero el animal no avanzó. Luis, sintiendo una oleada de coraje, dio un paso adelante. «No tengo miedo de ti», dijo, aunque su voz temblaba ligeramente. El perro emitió un gruñido bajo, pero no se movió. Luis, confiando en su intuición, levantó la mano y recitó una oración que su abuela le había enseñado cuando era niño, una oración de protección contra el mal. La atmósfera alrededor se volvió aún más fría, pero Luis continuó rezando, su voz ganando fuerza con cada palabra. De repente, el perro soltó un aullido agudo y desgarrador que resonó en la noche. La criatura comenzó a desvanecerse, como si estuviera siendo absorbida por la oscuridad. Los ojos rojos se apagaron lentamente y el perro desapareció por completo, dejando a Luis solo en el sendero. Luis se quedó allí, respirando pesadamente, pero sintiendo una extraña calma. El perro se había ido, y con él la sensación de terror que lo había perseguido. Regresó a casa, esta vez caminando con paso firme y decidido. Al llegar, miró por última vez hacia la calle, pero no había rastro del perro. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, durmió profundamente, sin pesadillas ni miedos. Al día siguiente, decidió visitar a su abuela para agradecerle por la oración que lo había salvado. Le contó todo lo sucedido y su abuela, con una sonrisa sabia, le dijo: «El mal puede tomar muchas formas, pero siempre podemos encontrar la manera de enfrentarlo con fe y coraje». Luis siguió su consejo y comenzó a llevar una pequeña cruz y una medalla de San Miguel Arcángel, el protector contra el mal, en su bolsillo. Aunque nunca volvió a ver al perro del infierno, la experiencia lo cambió para siempre. Aprendió a confiar en su intuición y en la protección espiritual que su abuela le había enseñado. La historia de Luis y el perro del infierno se convirtió en una leyenda en el pueblo, un recordatorio de que el mal puede acechar en la oscuridad, pero que siempre hay una manera de enfrentarlo y superarlo. Y así, Luis continuó con su vida, más fuerte y valiente, sabiendo que había derrotado a un demonio que muchos solo conocían a través de historias y leyendas. Suscríbete para poder seguir disfrutando de relatos de terror. Si te gustó esta historia, no te puedes perder. Soy Sicario y te cuento mis macabras historias, relatos de terror. Una terrorífica historia de nuestro canal